Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Sucio Capitalista. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que va ahorita a la economía, a algunos días de que la Reserva Federal nos dé su respuesta acerca de cuánto va a levantar más los intereses, si estamos o no estamos en una recesión, cómo es que está la economía en este momento, qué son algunos de los factores que van a afectar la economía y también si entraremos potencialmente en una recesión. Y pues bueno amigos, para la primera historia de hoy vamos a hablar acerca de las reposiciones de autos aquí en Estados Unidos, porque recientemente han salido reportes que las reposiciones de autos se han convertido en un problema que pudiera escalar a cosas mayores. Hay una tendencia económica que está preocupando a bastantes personas aquí en el mercado automotriz, entre aquellos que lograron obtener automóviles durante los últimos 2 años, desde el tiempo donde estamos en este problema de salud, que no sé si todavía se puede mencionar por que nos cancelaron el video. El número de embargos de automóvil o reposiciones ha estado aumentando incluso entre los prestatarios con buenos puntajes crediticios, lo cual da preocupación a muchas de las personas, especialmente a esos inversionistas que están comprando ese tipo de préstamos de parte de los concesionarios de autos. Eso podría señalar que va a haber potencialmente una recesión, o que sea la gota que derramó el vaso y truene esa burbuja en el mercado automotriz. Aquí tenemos un artículo que estaba leyendo hace rato y pues bueno, va a ser más que nada el resumen. Dice lo siguiente: la mayoría de los préstamos sobre automóviles recientemente embargados se originaron durante 2020 y 2021, mientras que las fechas de originación normalmente están dispersas porque las personas caen en tiempos difíciles en diferentes momentos. Las relaciones de préstamo a valor o la cantidad financiada en relación con el valor del vehículo son de alrededor del 140% contra el 80% con anterioridad, que era de lo más normal. Una de las cosas que hemos estado viendo es de que los préstamos han sido del 140% en lugar del 80%, con un 20% de enganche hacia ese préstamo de automóvil. Usualmente están obteniendo más préstamos la mayoría de las personas descalificadas y calificadas, porque están dando cero dinero de su bolsa al principio, o sea que no tienen mucho que perder, y es algo preocupante porque si está reposicionando ese automóvil, ¿qué es lo que va a suceder con todo ese dinero no pagado? Obviamente estamos hablando de que está en centavos sobre el dólar, debido a que la valoración de esos vehículos después de 1 o 2 años va a ser obviamente menor de lo que era en ese entonces. Muchos de los préstamos se extendieron a compradores que tuvieron aumentos temporales en los ingresos, ya sea por los cheques de estímulo, desempleo, las congelaciones de renta o alquiler, lo cual daba más dinero disponible para gastar en otros artículos. Esta es una de las cosas preocupantes, porque para muchos que no se han dado cuenta, durante los últimos años, empezando pues este problema de salud, estaban teniendo bastantes congelaciones de renta o de alquiler. Las personas estaban recibiendo cheques de estímulo y muchos estaban recibiendo en desempleo más de lo que les pagaban en su trabajo regular. Así de que, ¿qué hace la mayoría de personas? Sí, incrementan su estilo de vida, y es una de las cosas. Al ver que tenían todo este dinero llegando a ellos, pensaron: oh, así va a ser para siempre, voy a seguir ganando ese dinero, así de que puedo gastar a manos llenas. Y como efecto fue de que lo pusieron hacia un pago de un vehículo, pero ahora no pueden hacer los pagos, así que los está reposicionando el banco o también los concesionarios, los cuales les vendieron ese préstamo. Y eso es lo preocupante, porque ¿quién va a pagar la cantidad tal vez exagerada que todavía deben estas personas, si ya no cuentan con recursos, no tienen ningún colateral y no tienen ninguna repercusión más que les quiten su auto a la mayoría de estas personas? El precio para los autos usados aumentó en $10,046 por encima de los precios normales proyectados, según un análisis reciente de Copilot. O sea que si un carro o un coche usualmente era en el rango de $16,000 usado,
agréguenle $10,046 más y ahí van a tener su nuevo total, lo cual viene siendo a $26,000. El precio promedio de los autos usados es de $33,341 en junio, aunque los autos casi nuevos, aquellos entre 1 y 3 años de antigüedad, aumentaron a un 1% a un precio en la lista promedio de $42,314 en junio en comparación con el mes anterior, lo cual refleja la inflación que está allá afuera en el mercado. El análisis también encontró que el precio de los autos de 1 a 3 años de antigüedad ahora alcanza una prima récord de $13,145 por encima de los precios normales. O sea que los están enganchando con más dinero del que obviamente tenían para pagar las personas, pero como es cero down payment o cero enganche, la mayoría de las veces las personas se dejan guiar por eso y no se fijan en cuál va a ser su situación financiera más tarde, una vez de que se les haya acabado esa minita de oro. La última vez que escuché sobre el cráter de los préstamos de alto riesgo y las personas con mejores puntajes crediticios que tienen dificultades para llevar sus préstamos fue durante la crisis de vivienda de 2007-2008. Un automóvil es la segunda compra más grande después de una casa, así que ¿qué tipo de efecto dominó podría tener esto en la economía? Y es una de las cosas de las que se está discutiendo en este momento en muchos de los foros, porque tiene mucho que ver contra, pues obviamente, los préstamos de las casas en ese entonces, que muchas de las personas decidieron dejarlo simplemente para no hacer esos pagos. Ahora, ¿qué va a pasar con los autos? Va a pasar lo mismo, se va a tronar esa burbuja, los precios de los autos van a decaer. Pues sigan en esta emisora para ver la respuesta. No se crean, pero es una de las cosas importantes, amigos. Si muchas de las personas no están haciendo los pagos en esos autos, ¿qué es lo que va a pasar con ese dinero que todavía se debe? Es una gran pregunta. Para la segunda historia aquí vamos a hablar acerca de, pues bueno, los intereses y acerca de cómo la Reserva Federal planea controlar la inflación. Este artículo viene de USA Today y dice lo siguiente: a medida que los estadounidenses se enfrentan a la inflación más grande dentro de los últimos 40 años, la Reserva Federal continúa sus esfuerzos para controlar los precios elevando las tasas de interés. La publicación del índice de precios del consumidor este mes reveló que la inflación en junio fue de 9,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado, marcando el mayor aumento desde noviembre de 1981. La Reserva Federal elevó en junio las tasas de interés en 75 puntos porcentuales a un rango de 1,5% a 1,75%, el mayor aumento desde 1994, informó USA Today. Es probable que haya más alzas en la próxima, se espera para el miércoles. Eso sería el día de hoy que están viendo este video. A ver, ¿sería hoy? Creo que sería hoy. Para el día de mañana es cuando vamos a tener los reportes. La Reserva Federal se espera que van a anunciar cuánto van a aumentar los intereses al final de la reunión. La Reserva Federal decidirá la política monetaria, incluidas las tasas de interés. Se esperan más aumentos en las reuniones de comité programadas para septiembre, noviembre y diciembre para ver si podemos controlar la inflación. Al igual que como lo estábamos viendo hace algunos meses, que era transitoria según la inflación, obviamente hemos visto que no, y es una cosa que de verdad nos debe de preocupar a nosotros, porque se está recibiendo tanta inflación por el aspecto de consumir simplemente las cosas regulares. Deja de eso, que no vayas a gastar en lujos, en vacaciones o en alguna otra cosa. Y tu aumento en tu trabajo solamente es del, digamos, 2-3%, que era lo que usualmente espera tener la Reserva Federal para tener bajo control la inflación, o es algo considerado normal. ¿Qué esperas de, pues obviamente, los ingresos que está recibiendo yendo a futuro con esta alza de inflación a los siguientes años? Es una de las cosas importantes con esto. Como banco central del país, que no es un banco, la Reserva Federal está a cargo de la política monetaria. Su doble mandato es promover el máximo empleo y los precios estables en la economía de Estados Unidos. Los precios estables significan mantener la inflación bajo control con un objetivo promedio anual del 2%.
En 2020 la inflación del IPC fue del 1,4%, en 2021 fue del 7% y en 2022 esperamos que no sea tanto, pero obviamente es una de las cosas que estamos viendo a cómo vamos avanzando, porque tampoco no podemos predecir el futuro. Aunque la Reserva Federal no controla directamente todas las tasas de interés, cuando aumenta las tasas de fondos federales, todas las demás tasas de interés eventualmente siguen su ejemplo, incluidas las hipotecas de tasa ajustable, las tarjetas de crédito, las líneas de crédito con garantía hipotecaria y otros préstamos. Una tasa de fondo federal, el aumento también afecta el bono del tesoro a 10 años, lo que afecta las hipotecas. Entonces, pedir dinero prestado se hace más caro para los consumidores, quienes gastan menos o tienen menos oportunidad de gastar porque los bancos no les dan tanto acceso a tanto dinero debido al costo de él. La demanda empieza a decaer y la inflación con ella. En teoría, empieza a reducirse la inflación. Es posible que la Reserva Federal decida aumentar los intereses en 0.50 puntos o 0.75 puntos, como en julio, pero algunos economistas piensan que pudiera ser aún mayor este aumento. Una encuesta por la plataforma Maro Group.net, en opinión pública, hizo saber que alrededor del 57% de los estadounidenses están preocupados de que la inflación que esté causando algunos problemas más graves de dinero para la mayoría de personas. La encuesta reciente también mostró que el 14% siente una sensación de pánico que la inflación está causando a cambios drásticos en su estilo de vida y compensaciones. Mientras tanto, 3 de cada 10 personas respondieron a esta encuesta que están cómodas y que la inflación realmente no está teniendo un impacto. De las otras 1.500 personas encuestadas, la mayoría, 65%, cree que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene un plan para combatir la inflación, aunque están divididos sobre la efectividad de las medidas, porque obviamente hay muchas cosas que puede hacer la Reserva Federal. Y también había leído un reporte acerca de que la Reserva Federal esperaba en tiempo pasado que pudiéramos tener una caída suave dentro de lo que viene siendo la inflación, los aumentos de intereses y algunas otras cosas, lo cual significaría que obviamente no agravarían los mercados como el mercado de bolsa, el mercado de bienes raíces o la economía en sí, que no la iban a afectar, pero hay un 10% de que obviamente esto suceda y un 90% de que vamos a tener una caída bastante drástica durante los siguientes años para poder controlar la inflación. Y es lo que se cree. Ahorita muchos economistas están preocupados también por esto, están haciendo reportes acerca de qué tan grave pueda ser este zapotazo que va a dar la economía. Pero pues bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que sucede a tiempo corto para tal vez saber qué va a suceder a largo plazo dentro de la economía. 35% restante cree que la Reserva Federal no tiene ningún plan para combatir la inflación, para bajar los precios, según John Wright, vicepresidente ejecutivo de Maro Public Opinion. Se espera que la Reserva Federal pueda anunciar una alza de tasa de interés de 75 puntos básicos cuando concluya su reunión el miércoles por la tarde. El Banco Central telegráfico que aumentará las tasas y reduciría su balance para controlar la inflación, a lo cual también he leído algunos reportes que se espera que tal vez la puedan aumentar en 100 puntos básicos. Hasta ahorita no tenemos ni idea de qué es lo que van a discutir, cómo es de que planean combatir la inflación, aumentando obviamente los intereses de una manera más agresiva, pero esperamos que no sea de una manera tan grave que vaya a afectar todo en sí. Y pues si lo es, empiécense a preparar, amigos. Ya hace desde algunos meses les había compartido cómo es de que se pueden preparar para este tipo de oportunidades, porque solamente se dan algunas veces en bastantes años, así de que aprovechen. Se espera que los funcionarios de la Reserva Federal aumenten las tasas de interés, es la otra de las historias que les quería compartir. Los inversores y economistas se preparan para otra subida de las tasas de interés que ocurriría esta semana el miércoles por la tarde, después de la junta que tendrá la Reserva Federal.
La reunión de 2 días durante el 26 y el 27 de julio se produce cuando la Reserva Federal trabaja para combatir la reciente y creciente inflación que ha dejado a las familias de todo el país luchando por llegar a fin de mes. O sea que han aumentado los precios tan altos que la mayoría de personas no tiene confianza de que pueda controlarlos. Los economistas esperan que los funcionarios de la Reserva Federal aumenten la tasa de fondos federales en 75 puntos básicos. Es lo que se cree. Yo diría que le aumentaran un poco más, aunque vaya a ser un golpe directo a la mejilla, pero pues sería lo más consciente a una realidad que estamos viendo para poder ver si es que realmente eso va a tener un efecto en controlar la inflación. Porque como vimos, la última vez que los subieron 75 puntos básicos, 50 puntos básicos no funcionan absolutamente nada. Y vimos la inflación, en lugar de bajar, subir aún más a 9,1%. Así que pues es una de las cosas que estamos viendo. Esto marcará el cuarto aumento de las tasas de interés en lo que va del año, ya que los precios al consumidor han aumentado a un ritmo más rápido que en los últimos 40 años. La tasa de fondos federales estaba cerca de 0% en su reunión de junio. El Comité Federal del Mercado Abierto elevó la tasa de los fondos federales entre 75 puntos básicos más agresivos por primera vez en casi 30 años. Después 25 puntos básicos, después 50 puntos básicos y pues bueno, eventualmente se piensa que el aumento va a ser de 100 puntos básicos sobre la mesa después del informe del IPC la semana pasada, pero pues algunas personas esperan un retroceso para ver qué es lo que sucede. Así que realmente ahorita estamos como mordiéndonos casi las uñas para ver qué es lo que va a suceder con este aumento de intereses. La mayoría de personas, lamentablemente, que no tienen acceso a unos grandes ingresos y cosas así, son las que más han sido afectadas por este aumento de inflación e intereses. Pero pues bueno, amigos, estas son todas las noticias que les tengo para ustedes el día de hoy. Díganme qué opinan acerca de, pues bueno, la potencial recesión que estamos viviendo en este momento, ya que no va a ser pública hasta dentro de 2 días. Y también la otra de las cosas, vamos a ver en cuánto van a aumentar los intereses. Pero pues bueno, amigos, sin nada más que decir, yo me despido. Nos vemos en la próxima.